Grabando. Buenos días, jóvenes. Clase número 18 para terceros medios A, B y C, en este caso tercer medio B. Estamos en la unidad número 3, participación y la organización territorial en democracia. El contenido de hoy es la corrupción, aproximación y características. Objetivo, evidentemente, explicar las características de la corrupción, ¿ya? Explicar las características de la corrupción. Vamos a arreglar aquí, ¿ya? Perdón, vamos a arreglar aquí. Arreglar aquí. La corrupción, aproximación y características. Bien. Objetivo entonces, explicar las características de la corrupción, habilidades, análisis, síntesis y pensamiento crítico, profesor que les habla, y correo tercerosmedios2020@gmail.com. Corrupción. Antes de comenzar, ¿alguien me podría decir qué entiende por corrupción? ¿Qué entiende por corrupción? Como actos ilícitos. Disculpe, hijo. Yo corrupción creo que son así actos ilícitos. Actos ilícitos. Ya, sí, buena aproximación. Ya. ¿Alguien más? Es como cuando los funcionarios públicos o las autoridades como que corrompen algunas cosas o rompen las leyes o Muy van contra sus bien. principios. Bien. ¿Quién me dijo eso? Martín Muñoz. Don Martín. Martín Muñoz. Gracias, Martín. ¿Y quién habló primero antes de Martín? Diego Rojas. Don Diego. Bien, Dieguito. Perfecto. Diego Rojas. Recuérdense que desde la clase pasada tiene nota solamente el que participa. El que no participa no tiene nota, sino yo sin violencia. ¿Ya? Bien, ¿alguien más? ¿Y las señoritas? ¿Alguna opinión de alguna señorita? ¿No? ¿Qué será la corrupción? Un acto ilícito, cuando las autoridades están fuera de la ley. Muy bien, ¿ya? ¿Qué será? No quieren participar las niñitas. Bueno. Definiciones de corrupción. Dice corrupción. Son las transgresiones intencionales que se producen en las relaciones de una sociedad. Estas transgresiones violentan los derechos humanos y son cometidas por quienes actúan en representación de otros o al servicio de la sociedad, haciendo mal uso de sus facultades con el fin de obtener beneficios ilegítimos para sí mismos o para grupos de poder. Cuando hablamos de la corrupción política, es el fenómeno por medio del cual un funcionario público es impulsado a actuar de modo distinto a los estándares normativos del sistema para favorecer intereses particulares a cambio de una recompensa. ¿Ya? Entonces estamos hablando de corrupción, ¿no es cierto? Ya cuando hay transgresiones, o sea, cuando se está por sobre la ley, ¿ya? Pero este estar sobre la ley implica obtener beneficios que están fuera de la ley para uno mismo o para un grupo al cual uno representa. En el caso de la corrupción política, la polis, la administración del Estado, ya es cuando un funcionario público igual actúa fuera de las leyes para favorecer intereses particulares, o sea, los propios, ya a cambio de una recompensa. Ya lo que nosotros llamamos la coima, la coimisión, ya. Ya, amigo, yo trabajo acá en la MUNI y le doy la licencia de conducir, pero usted me paga 80 lucas, no hace nada y yo se la tengo listita y firmada. Eso es la corrupción. Cuando un senador de la República ya recibe dinero de una corporación pesquera, por ejemplo, para votar leyes a favor de estas corporaciones pesqueras. Es decir, buscan el interés propio en vez del bien común. ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿No? La profe, Ya. La corrupción.
La corrupción atenta contra la democracia, contra el respeto a la ley, contra el desarrollo sostenible, contra el mercado, contra la calidad de vida, contra la seguridad humana y con los derechos humanos. Es un verdadero cáncer de la sociedad, ¿ya? La corrupción. Es un verdadero cáncer de la sociedad, porque corrompe todo el tejido social, lo corrompe, lo pudre, lo echa a perder, lo desnaturaliza. ¿Cuál es la percepción habitual de la corrupción? Que hay dos elementos en la corrupción, el que corrompe y el que se corrompe. Pero cuidado, en los tiempos que corren tenemos una nueva percepción. Está el que corrompe, el que coimea, el que paga, ¿no es cierto?, por saltarse un trámite, el que se corrompe, el que se deja coimear, y el que mira y se queda calladito para no meterse en tonteras. ¿Ya? Entonces, el que calla es un cómplice pasivo. ¿Ya? Pasivo. No dice nada, pero deja, ¿no es cierto?, que la corrupción siga extendiéndose como un cáncer. ¿Por qué el que calla lo hace? ¿Ya? Porque dice que nadie sabe qué es, porque para algunos es útil, es universal, en todos lados pasa lo mismo, tiene raíces demasiado profundas para que yo pueda hacer algo en forma individual, es algo que va a tomar largo tiempo en desterrar. En realidad todo el sistema está podrido, ¿yo qué voy a hacer? Y lo que le decía, ¿qué puedo hacer yo solo? ¿Ya? Si el mundo está corrupto, el mundo está corrompido. Causas de la corrupción. Tenemos causas formales, causas culturales y causas materiales. Causas formales. Falta la delimitación entre lo público y lo privado, ¿ya? Y la inoperancia de las instituciones para autofiscalizarse, ¿no es cierto? Causas culturales, chicos. Tolerancia social hacia el gozo de privilegios privados. Tengo una movida. Oye, que el amigo de mi cuñado tiene una movida de zapatos ahí en Ripley. Todos sabemos que esas movidas son robos. Y algunas personas igual compran, ¿ya? Por lo tanto, aquí estamos hablando de la cultura de la ilegalidad generalizada. Ilegalidad generalizada, ¿ya? ¿No es cierto? Como les decía recién, tengo una movida. ¿Y qué significa que tengo una movida acá en Chile? Ya, que conozco a alguien que roba en un determinado lugar para revender a muy bajo costo, ¿no es cierto?, lo que ha robado. Y están las causas materiales, pues chicos, las brechas sociales, ya, la enorme desigualdad económica que existe en nuestro país entre los que más ganan y los que menos ganan, que eso es materia de una próxima clase. Las brechas entre responsabilidades y acciones concretas, ya. O sea, ¿cuál es mi responsabilidad? Responsabilidad. Responder por lo que uno hace, por lo que uno dice. Responsabilidad. Hay causas de la corrupción a nivel estructural, es decir, a nivel de la sociedad toda, y a nivel individual, es decir, a nivel de cada uno de nosotros. A nivel social, a nivel estructural, hay recursos económicos escasos, que siempre son escasos, nosotros ya sabemos, principio básico de la economía, que estudia la economía, ¿no es cierto? Ya, es la ciencia que estudia el problema económico, y que estudia el problema económico, ¿no es cierto? Cómo satisfacer necesidades ilimitadas con recursos o bienes escasos. El gran problema es que la redistribución de estos recursos escasos es ineficiente, como en el caso de acá de Chile. Ya un 5% de la población, ¿no es cierto?, se queda aproximadamente con el 60% de lo que el país produce. Hay débil legitimidad e ineficiencia del tejido institucional, ¿ya? Las personas que trabajan en el servicio público, no todas evidentemente, pero algunas, ¿no es cierto?, son muy ineficientes en su trabajo, están muy descontentos con lo que hacen, están descontentos con su sueldo y por lo general están en ese trabajo porque no tuvieron otra opción.
Por eso, muchachos, que yo siempre les digo que no hay nada más bonito que hacer lo que a uno le gusta y que más encima le paguen. Porque así uno trabaja con cariño, así uno trabaja con esmero, así uno trabaja como corresponde, haciendo bien la pega. ¿Mm? La brecha de instituciones, ¿no es cierto?, de la cultura, por lo general las personas más deprivadas culturalmente, es decir, con menos años de educación, están más proclives a la corrupción. Proclives. No significa que las personas con alta educación y mucho dinero no sean corruptas, lo son igual, pero desgraciadamente en proporción se ve más en el estrato bajo que en el estrato alto. La desconfianza social, ¿ya? La desconfianza en el sistema. Yo tengo que aprovecharme de este sistema sea como sea. ¿Ya? Hay una corrupción finita, ¿ya? Ya, Pepita, no nos casemos porque así tú apareces con niños en el sistema, madre soltera, te van a dar casa, los niños van a comer en la escuela, yo por otro lado también tengo casa y tenemos todos los beneficios del Estado, ¿no es cierto? Los cuales vamos a perder por estar casados. Ese es otra cosita, ¿no es cierto?, de lo que es, ¿no es cierto?, la falta de ética, ¿ya?, en el comportamiento social. En el nivel individual hay disposiciones subjetivas, es decir, subjetiva, esto significa relativo a la persona, relativo al sujeto. Hay personas que consideran que coimear, que corromper a alguien no es malo, ¿ya? Sino que el sistema es tan malo que aprovecharse de él en realidad es casi como diríamos, es casi aceptable, es casi normal, ¿ya? Y experiencias previas, pues. Algunas personas se han dado cuenta de que es mejor, ¿no es cierto?, corromper el sistema que seguir los pasos establecidos porque es muy latoso, porque es muy engorroso, ya porque se demora mucho. Y si yo me salto esos pasos pagando, ¿no es cierto?, bueno, voy a tener beneficios inmediatos. Causas de la corrupción. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? No, profe. No, profe. Ya. Las consecuencias de la corrupción generalizada, ya, generalizada. Tenemos acá en Chile, estamos descubriendo muchos casos de corrupción, pero todavía, por ejemplo, no llegamos al nivel de México, ya, que ahí es terrible. Desde el punto de vista político, se pierde legitimidad institucional, ¿ya? Cuando vemos que las policías, por ejemplo, roban, ejemplo en Chile, el alto mando de carabineros que ha robado miles de millones de pesos y no hay nadie preso, no hay nadie procesado, nadie sabe dónde está la plata. ¿Sí? Y por lo tanto las instituciones pierden prestigio. ¿Se acuerdan que en la clase pasada veíamos que para el año 2003 Carabineros tenía un 52% de aceptación entre los jóvenes? Hoy día el nivel de tolerancia, de aceptación de la policía chilena está muy, muy baja, ya, alrededor del 6%. Y es una pena. Se desvirtúa el Estado de Derecho, pues, chicos. El Estado de Derecho, aquella condición de un país donde tanto gobernantes como gobernados respetan las leyes. ¿Ya? Si los que nos gobiernan no respetan las leyes, ¿qué le queda al resto? ¿Mm? Si los altos generales del ejército roban, si los mega empresarios del país, por presiones políticas, ¿ya? Son perdonados por el Servicio de Impuestos Internos con millones de dólares en impuestos, ¿ya? Entonces, en la gente común y silvestre que hace esa sensación de desprotección, de indefensión, ¿sí? Porque parece que las cosas no funcionan bien. Desde el punto de vista económico, ¿cómo nos afecta la corrupción? Evidentemente que afecta el presupuesto público, porque las platas no se están gastando como deben gastarse.
afecta la calidad del gasto público, porque las platas están yéndose donde no debieran irse, ¿ya? Cuando una empresa, ¿no es cierto?, hace un puente como el de Caucau, que no funciona, ¿ya? Y esos miles de millones de pesos que pagó el Estado chileno, nadie responde por ello, es una pérdida para el Estado. Es decir, una pérdida para todos los chilenos, porque el Estado somos nosotros. Y nosotros mantenemos al Estado mediante nuestros impuestos, ¿ya? Evidentemente que afecta a la libre competencia, ¿ya?, la corrupción, porque genera monopolios, ¿ya? Genera una serie de alteraciones del mercado, afecta al medio ambiente, ¿ya? Cuando una empresa, ¿no es cierto?, corrompe a las autoridades para utilizar carbón como medio de energía, de generar energía, ¿no es cierto? Ya cuando las empresas forestales eliminan sus desechos tóxicos en los ríos, en los lagos, porque han coimeado a las autoridades, ¿no es cierto? Eso hace, ¿no es cierto?, que se afecta al medio ambiente. Y evidentemente que se reproduce la pobreza. Pero también hay un impacto social y moral. Hay un impacto moral, muchachos. La moral se refiere a toda aquella norma de conducta que se basa en el valor absoluto del bien. Somos morales cuando hacemos algo que la sociedad considera bueno. ¿Sí? ¿Qué hace la corrupción? Reproduce la desconfianza social. Aumenta la tolerancia a la corrupción. ¿Para qué ama combatir si la cuestión ya está así? ¿Ya? Incluso si ya aceptar la corrupción como norma social. ¿Sí? Oye, anda a sacar revisión técnica a tal parte. Ya, entráis, dejáis 20 lucas en la guantera y chao, y pasáis piola. ¿Sí? Y la gente como que normaliza. ¿Sí? Oye, anda a la municipalidad de ese pueblito chico y pagáis unas lucas y te dan al tiro la licencia. ¿Ya? Oye, yo conozco un amigo que te puede meter ahí en el Servio y sacarte el subsidio, pero en 2 meses. ¿Ya? Claro que cobra 200 lucas así por el trámite. ¿Mm? Entonces nosotros hemos normalizado la corrupción, chicos. Y esto nos tiene que llevar a pensar, ya porque, repito, la corrupción es a la sociedad como el cáncer lo es al cuerpo humano. Degenera los tejidos y termina matando a la persona. La corrupción termina matando a las instituciones y evidentemente matando al Estado, matando a la sociedad como organización política. Hasta aquí, chicos. ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿No? Bueno, para los que están escuchando, Profe, dígame, profe, en dígame. eso del impacto político también puede ser como una relación con la desconfianza social con la desconfianza política, o va de la mano todo. Claro, pues hija, claro. Claro, cuando Ya, vemos profe, que, ya, sí. por ejemplo, cuando vemos que el actual ministro de Agricultura ya tiene, tiene derechos de agua, o sea, es dueño del agua, ya en el lugar donde él vive, creo que es cerca de Rancagua, porque tiene cultivos de frutas. Cuando vemos que un mega empresario como el de Soquimich, don Julio Ponce Lerú, ha financiado las campañas de los políticos de izquierda, de centro y de derecha, ¿qué le queda a la gente, pues, hija? ¿Qué vamos a pensar? Que todo está mal, que esta cuestión ya no va para más. Pues. Y sentimos impotencia, porque ¿qué podemos hacer? ¿Mm? ¿Qué podemos hacer? Consecuencias de la corrupción generalizada. Se deslegitima el sistema político, lo que hablamos recién, Martina. Mala asignación de fondos escasos, se distorsionan los incentivos económicos, se destruye el profesionalismo, se impide la planificación, pues los datos son falsos, se agrega y desanima a los honestos. Esto último, chicos, se segrega y se desanima a los honestos. ¿Qué pasa como sus padres, como su profesor?
que vivimos de nuestro trabajo, que pagamos nuestros impuestos, que tratamos de no cometer delitos, que tratamos de no estafar, que tratamos de no corromper, que tratamos de seguir, ¿no es cierto?, las reglas, esperar los tiempos, los espacios, ¿no es cierto? Y vemos que porque hay personas corruptas que se quieren corromper, hay personas que por pagar, ¿no es cierto?, se saltan todos los plazos, todas las etapas y obtienen los mismos beneficios. Gente que falsifican los datos, ¿no es cierto? Falsifican los datos para obtener beneficios del Estado. ¿Ya? Por lo tanto, chicos, los costos de la corrupción exceden ampliamente los daños causados por cualquier otro tipo de delito. ¿Ya? Más que el narcotráfico, más que la delincuencia común. Es un flagelo. Hay una corrupción marginal, ya casos aislados en un contexto por las reglas formales. Hay una cultura general de respeto hacia las normas, los organismos de control actúan con eficacia. Existe una cultura que sanciona socialmente al que viola las reglas. ¿Ya? Eso en países maduros, ¿no es cierto? Holanda, Noruega, Inglaterra, Alemania. A veces hay casos, pero son puntuales. Pero está la hipercorrupción. La cultura general es permisiva ante las violaciones de las reglas y los organismos de control no cumplen con su función. Los sobornos son una forma generalizada de resolver los conflictos. Existe generalización del soborno y porcentajes de sobornos que son desmesurados. Y yo tengo mucho miedo de que estemos llegando a esto. Todavía no, pero creo que nos falta poquito y yo sería una de las personas más felices de la Tierra si es que estuviese equivocada. Veamos la luz al final del túnel. ¿Cuáles serían las herramientas de control ciudadano para la corrupción? Primero tenemos que entender que el concepto de Estado no es lo mismo que el de gobierno. A ver, mis bebés, ¿por qué el Estado no es lo mismo que el gobierno? Y muchas personas confunden y creen que el gobierno es el Estado o que el Estado es el gobierno. Yo. ¿Quién yo? Porque el gobierno forma parte de un Estado. Ya, el gobierno forma parte del Estado. Bien, Martina. Sí, profe. Sí, ya, bien, Martina. ¿Quién otra persona me quería aportar algo? ¿No hay más? ¿No? Están todos en el baño. Sí, no hay nadie que tenga la cámara prendida. Ya, triste hablar solo. Ya, recordemos que el Estado es permanente. Es la nación que reclama propiedad de un territorio, ¿no es cierto? Y que elige representantes para que los gobiernen. El gobierno lo constituyen aquel conjunto de personas que por un determinado lapso de tiempo va a gobernar, va a mandar en el Estado. ¿Ya? Es como si el Estado fuera la casa, una casa que se arrienda, y los gobiernos fueran los arrendatarios. Es decir, llegan un arrendatario, después se van, llegan otros, se van, y la casa permanece allí. Bien, actores en la lucha anticorrupción. Primero, aquí tenemos que estar todos en la misma parada. El Estado, a través de los gobiernos locales y regionales, la sociedad civil, nosotros, los que no tenemos ningún cargo de mando al interior del Estado. El sector privado, ya, el sector privado, los empresarios, los que dan trabajo, los que tienen un restaurante, los que tienen una fábrica, los que tienen una industria, ya, los que tienen una empresa de servicios, una empresa de servicios de lavado de auto, una empresa de limpieza de departamentos, cualquier empresario, cualquier persona que es capaz de generar empleos, ellos también son unos actores fundamentales, ¿ya?,
en la lucha contra la corrupción. Primero que nada, no dejándose sobornar, la sociedad civil no sobornando y el Estado no permitiendo ninguno de estos actos. El ciudadano ideal, ya, el ciudadano ideal, como el que sale del San José, ya, como el que sale del San José, que sale con conocimientos, sale con habilidades y destrezas y actitudes. Actitudes, son seguros de sí mismos, son comprometidos, son personas que toman decisiones informadas y basadas en la razón, ¿ya? Son personas competentes, ¿ya? Las habilidades, la actitud y los conocimientos entonces generan a ciudadanos competentes, seguros de sí mismos y personas que toman decisiones informadas y basadas en la razón, como lo son los alumnos del Colegio San José. Lo digo porque hace 20 años que saco generaciones de este colegio y la inmensa mayoría son el ciudadano que nosotros queremos. No perfectos tal vez, no, pero sí con conciencia cívica, con conciencia social, ¿ya? Éticos en su trabajo, ¿ya? Conscientes de lo bueno y lo malo, ¿ya? Y conscientes de que su trabajo va a construir una sociedad mejor y en conjunto vamos a construir el bien común. Incidencia. La incidencia ciudadana es un proceso político organizado que involucra los esfuerzos coordinados de las personas para cambiar políticas públicas, prácticas, ideas y valores que perpetúan la desigualdad, el perjuicio y la exclusión. Este tipo de incidencia fortalece la capacidad de los ciudadanos como tomadores de decisiones y construye, construye instituciones de poder más responsables y equitativas. Básicamente, ¿qué nos quiere decir esto, muchachos? Que tenemos que participar en la sociedad, tener participación ciudadana, como lo veíamos en la clase anterior, integrarnos a un club deportivo, integrarnos a un club de danza, a un club de ajedrez, integrarnos a un club de lectores, a una institución de caridad, ya la Cruz Roja, el Hogar de Cristo, alguna iglesia, ya sea protestante, católica, musulmana, judía, ¿ya? Tenemos que pertenecer, tenemos que fortalecer a los grupos intermedios para poder fiscalizar mejor a nuestros gobernantes, ¿ya? Darnos el trabajo de ver cómo están votando nuestros representantes, nuestros senadores y diputados. Darnos ese trabajo. Ahora, ¿por qué incidir? Simple, defender los derechos y hacerlos realidad. Traducir los valores que comparten diferentes grupos sociales en políticas públicas que los reflejen. El voto no es suficiente para expresar las preferencias de los ciudadanos. Algunos problemas requieren la participación colectiva, chicos. Responsabilidad ciudadana nuestra, ¿ya? Participar significa hacerse parte de. ¿De qué nos vamos a hacer parte? Del Estado, de la sociedad, ¿ya? Para construir una sociedad fuerte, que sea impermeable a la corrupción, donde los delincuentes, donde los chanchullos, donde los que anden con la maldad se vayan, o los metemos presos, o ojalá se vayan del país, ¿no es cierto? O por qué no decirlo, que cambien su actitud y que se den cuenta de que están equivocados. Que la mejor manera de construir no es dividir, sino multiplicar, no es restar, sino sumar. A esa gente queremos con nosotros, ¿ya? Y ustedes, no me cabe duda que van a ser parte de eso. ¿Cómo incidir? El cómo incluye las distintas formas de traducir los valores, ideas y problemas colectivos en cambios concretos de la esfera pública. Saber cómo incidir es el punto clave para convertir las metas en acciones y resultados reales y efectivos. A partir de ahora, trabajaremos en una variedad de elementos básicos que serán de utilidad para planificar la estrategia de incidencia, ya que no hay recetas. Por lo tanto, el método que se utilice para trabajar con dichos elementos variará de acuerdo a cada organización. Bien. Mecanismos de incidencia. Instrumentos básicos de incidencia serían 2. Cartas, llamados y reuniones con los tomadores de decisiones, con nuestros gobernantes.
usar Internet, ¿no es cierto?, las redes sociales, herramientas informales de incidencia, el uso de los medios de comunicación, el contacto personal, la educación, la movilización, los diálogos públicos y construcción de consensos. Herramientas formales de incidencia, acceso a la información, iniciativa popular, audiencias públicas, elaboración participativa de normas, presupuestos participativos, derechos de intereses públicos, consejos consultivos, revocatoria de mandatos, ¿ya? Cabe aclarar que estas herramientas no son las mismas para todos los países, ya que depende del sistema político e institucional. En el caso nuestro, todos estos mecanismos de incidencia, ¿ya? Incidencia, una manera de combatir la corrupción, funcionan. Pero funcionan a medias, porque la inmensa mayoría de los ciudadanos chilenos no está ni ahí, ¿no es cierto?, con la responsabilidad cívica. ¿Ya? Creemos que desde nuestro egoísmo individualista vamos a construir un gran país. Y no es así. Los grandes países han salido adelante porque la sociedad en su conjunto se puso de acuerdo para salir adelante. Y mientras nosotros como chilenos no dejemos ese egoísmo individualista, donde soy primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto mi sombra, estamos sonados. Y esto va a seguir siendo tierra de cultivo para la corrupción. Niveles de participación. Hay 3 niveles. La información primero. Debe ser la necesaria en calidad y en cantidad. Y la población tiene que estar en condiciones de evaluar la información que maneja. No debe restringirse el acceso a la información pública por parte de la administración municipal. Los medios de comunicación también desempeñan un rol esencial en la información de la ciudadanía. ¿Cuál es el problema que tenemos nosotros acá en Chile? Y que lo vamos también a ver en una próxima clase. La concentración, ¿ya?, de los medios de comunicación en un par de grupos económicos, ¿ya? Y por lo tanto no tenemos pluralidad, ¿ya?, en la información. Y eso nos hace muy mal. Segundo nivel, la opinión. Se relaciona al aspecto más complejo. El ciudadano puede emitir opiniones sobre asuntos. Supone un nivel de información más amplia. El destino de la opinión podrá ser la modificación de decisiones o de acciones. La opinión tiene relación con la información en la medida en que esta última sea adecuada y oportuna. Como dice una radio, ya, el ciudadano que no tiene información no tiene opinión. Y el tercer nivel de la participación es la toma de decisiones. Los ciudadanos participantes ya pueden decidir sobre sus propios asuntos, requiriendo entonces una adecuada y oportuna información, el reconocimiento de acuerdos, diferencias, mecanismos adecuados de discusión y de toma de decisión. Por ejemplo, las juntas de vecinos acá en Chile casi no funcionan, que es el primer nivel de participación ciudadana, la junta de vecinos. Casi no funcionan, muchachos. ¿Ya? Del 100%, en la junta de vecinos estará inscrito un 2-3%. ¿Cómo entonces los ciudadanos vamos a tomar decisiones? ¿Cómo los ciudadanos vamos a cambiar el curso ya de las decisiones que toman nuestras autoridades de gobierno si no nos queremos hacer partícipes, no nos queremos ser responsables ya en la toma de decisiones que a fin de cuentas, ¿no es cierto?, nos van a favorecer a nosotros? Posibles causas del fracaso de la lucha contra la corrupción: la extensión del fenómeno y las limitaciones del poder, la falta de compromiso por parte de los altos funcionarios, incumplimiento de promesas, reformas dispersas y sin coordinación, reformas centradas solo en lo legal. Los intereses son de gran magnitud los que están en juego. ¿Ya? La corrupción global, pues, muchachos, ¿ya? Mientras más... ¿qué color es este, señoritas? Burdeos, porque rojo nuevo, ¿sí? Bueno, un tono rojo. Mientras más rosita pálido es el índice, ¿no es cierto?, de 9 a 10, indica que son países muy poco corruptos, ¿ya? O con una corrupción, habíamos dicho, con una corrupción marginal.
Y los que tienen rojo, ¿no es cierto?, tirados para el burdeo, acá, aquí, 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 ya son países ya con hipercorrupción. Nosotros acá estamos aquí todavía, ¿eh? Por aquí estamos los chilenitos, ya estamos en la zona de riesgo, en la luz amarilla. Vamos cayendo en picada para acá, para abajito. Bien, pues chicos, no es muy no es muy optimista la clase, ¿no es cierto? Pero que nos llame, como la primera clase también, a la reflexión. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿No? No, Yo profe. creo que No, profe. No, profe. la corrupción de la cárcel igual cuenta, ¿cierto? Todas. De gendarmería, digámoslo por su nombre. Y de ciertos abogados que se prestan también. Ya. Los celulares no entran, no les salen patitas y entran solo a la cárcel. Ya. Profe, es que lo echan dentro de una pelota y los tiran para adentro. Sí, pero hay gendarmes en las atalayas. ¿Y cómo no se van a dar cuenta que hay gente que está tirando cosas dentro de la cárcel? No vengan con atados. No vengan con ataditos. ¿Mm? Así que la corrupción de la cárcel, todas. Todas. La persona que trabaja en una farmacia pública y se roba los remedios para revenderlos. Eso es corrupción. Un funcionario en serio que falsifica los datos de una persona para que en vez de salirle de la casa en 4 años, 3 años, le salga al llamado siguiente, a los 6 meses después. Eso es corrupción. Cuando un diputado o senador recibe plata de un empresario para financiar la campaña, eso es corrupción. Cuando un candidato a presidente acepta que una empresa transnacional le preste un avión privado para que haga su campaña, también eso es corrupción. ¿Ya? Cuando altos jefes de carabineros y del ejército roban a millones, también es corrupción. Bueno, chicos, dejemos hasta acá. Vamos a parar la